Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Dios es Dios fiel y Dios se revela a nuestras vidas como un Dios fiel. Todo lo que Él ha dicho lo ha cumplido y todo lo que Él ha preparado lo ha llevado adelante. Quizá cuando esto lo analizamos, digamos, desde nuestra perspectiva humana, hay grandes diferencias, porque a nosotros no tenemos esa cualidad por naturaleza. No somos fieles, como muchas veces decimos, no somos por naturaleza obedientes o no somos por naturaleza, inclinados hacia lo bueno, sino hacia lo malo. Tampoco por naturaleza somos inclinados hacia la fidelidad. Pero tenemos un Dios que es fiel. Dice la palabra que en Él no hay cambios, que en Él no hay mudanza, no hay cambios, no hay variación. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y yo siempre digo lo mismo, pero lo voy a decir otra vez. Eso para nosotros es una garantía. Qué difícil sería depender de alguien que va cambiando y que hoy dice una cosa, pero mañana dice otra y pasado dice otra. Sería tan difícil poder confiar en lo que dice. Sería tan difícil saber que va a hacer lo que dice que va a hacer, cuando en realidad si cambia ya lo anterior no tiene valor. Pero tenemos un Dios que no cambia, que su palabra, como siempre decimos, no tiene vencimiento. Usted puede leer la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis y nada es desechable, nada de esta palabra tiene vencimiento. La palabra de Dios sigue vigente, los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Gloria sea el nombre del Señor. Y esto es algo glorioso, hermanos, tener un Dios que no cambia, pero que no cambia en absoluto. Como dice el texto que mencionamos antes, en Él no hay sombra de variación, no hay variación. Entonces, esto a nosotros nos da realmente una maravillosa seguridad de que podemos confiar plenamente en Dios y alabarle porque Él es fiel, porque Él tiene una fidelidad que realmente no se va a terminar, que es eterna, que es para siempre, como leímos recién en el Salmo también. Qué maravilloso esto para que nosotros podamos afirmar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Ahora, ¿de qué manera un Dios que es fiel de esta manera, de esta forma tan perfecta, trata con nosotros que somos infieles? Que somos infieles. La Biblia dice, ¿no?, claramente en el Nuevo Testamento que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Nuestra infidelidad no va a cambiar la fidelidad de Dios. Nuestra infidelidad no va a hacer que Dios deje de ser fiel. Ahora, siempre tratamos de aclarar que cuando decimos que Dios va a ser fiel a pesar de nuestra infidelidad, esto no quiere decir de que de todas maneras Dios va a cumplir con sus promesas hacia nuestra vida si nosotros no obedecemos a su palabra. Él seguirá siendo fiel a su palabra. Él cumplirá su palabra. Él cumplirá su propósito, pero en tanto y cuanto nosotros podamos realmente acercarnos a Él y podamos vivir en comunión con Él y podamos cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando miramos el punto desde nuestras fallas, la fidelidad de Dios a partir de nuestras fallas, tal vez podemos
tener algún antecedente en la Escritura. Hay un texto en el libro de Lamentaciones, ¿amén? ¿Podemos leerlo? Lamentaciones de Jeremías, después del libro de Jeremías viene el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. ¿Lo tienen? Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. ¿Y cómo termina el texto 23? Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Mire, Jeremías sabía bien de esto. Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios que tiene también el atributo de la paciencia. Y aunque muchas veces la paciencia de Dios puede ser mal interpretada, algunos creen que la paciencia de Dios es como una especie de venia para hacer lo malo, o porque tal vez Dios no reacciona en forma instantánea cuando cometemos algún error o alguna falla o alguna falta. Pensamos a lo mejor que, bueno, entonces Dios está tolerando o de alguna manera aceptando lo que hemos hecho mal. Sin embargo, Dios es paciente para con nosotros. Dios es paciente. El apóstol Pedro, cuando leemos en la segunda carta del apóstol Pedro, dice muy claramente contra aquellos que aún se burlaban acerca del cumplimiento, del advenimiento del Señor y de las cosas que están escritas en la Biblia. Dice: mire, esto a lo mejor que está todo igual que antes, acá no ha pasado nada, como si fuera todo algo irrelevante o que no fuera cierto. Sin embargo, el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice que en realidad Dios es paciente. No es que Dios no haya cumplido su palabra, no es que Dios no haya hecho lo que dijo que iba a hacer, sino que Dios es paciente, dice el texto, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, de alguna manera muchos entienden que esa paciencia de Dios es como una especie de venia para hacer lo que sea, cuando en realidad es paciencia esperando que nos volvamos a Él para poder recibir la gracia, la bendición y la salvación de Él. Amén. Entonces, qué grande es la misericordia de Dios. Qué grande es la fidelidad del Señor. Porque si no hubiera sido de esta manera, tal vez ya hubiéramos sido consumidos. Pero el Señor es paciente. Y el Señor espera y nos da oportunidades para que podamos regresar o para que podamos venir a Él y podamos obtener la bendición y la salvación de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a no entender que la paciencia de Dios entonces es una especie de indulgencia de Dios. Bueno, pueden hacer lo que quieran, no importa, yo de todas maneras. No. Tenemos que tener ese cuidado para que podamos comprender qué es lo que realmente el Señor nos dice en su palabra. Necesitamos comprender que Dios inclusive tiene que tratar en nuestra vida. Fíjese que cuando Dios nos llama éramos totalmente imperfectos. ¿Y ahora? No somos totalmente imperfectos, pero tampoco hemos alcanzado la perfección que Dios quiere que alcancemos. ¿No es así? Claro. Sí, Él nos va poniendo ciertos niveles de perfección que tienen que ver con nuestro crecimiento. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la perfección, dice algunas cosas que parecen contradictorias, pero no lo son. No lo son. Él dice: no es que yo ya crea que soy perfecto, sino una cosa hago, prosigo adelante. Y un poquito más adelante en esa misma palabra dice: y a todos los que somos perfectos. y alguno dirá: bueno, pero entonces,
¿O la alcanzó o no la alcanzó la perfección? Es que esa perfección, o podemos decir, para diferenciar, tenemos la perfección absoluta, que es la perfección de Dios, y es la perfección a la que el Señor nos quiere llevar. ¿O no es así? Claro. Si usted por un momento piensa cuál es el modelo que Dios nos ha puesto por delante, se da cuenta que la perfección a la cual el Señor nos quiere llevar es absoluta. ¿Quién es el modelo? Jesucristo. Cuando leemos la carta a los Efesios, bien claramente dice que debemos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. ¿Porque Jesucristo es perfecto? Sí. Y el Señor dice que nos ha llamado para que seamos hechos conformes a la imagen de Jesucristo, es decir, para que podamos alcanzar esa perfección. Pero es un proceso. En ese proceso, Dios nos va perfeccionando. Vamos avanzando y vamos llegando a ciertos niveles de perfección. No significa la perfección absoluta, que es la de Dios, o la de la obra terminada, que será cuando el Señor nos venga a buscar, pero sí debemos realmente entender que ese proceso de perfección debe ser permanente hasta el día que el Señor nos venga a buscar. Efesios 1:6, creo que todos lo recuerdan ese texto, dice muy bien que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, ¿cómo sigue? La perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Ahí está. Entonces, ustedes se pueden imaginar que Dios tiene que ser muy paciente y Dios tiene que ser fiel a su promesa. ¿Amén? Porque no es que ya somos perfectos y bueno, entonces sí podemos recibir toda la bendición de Dios porque hemos alcanzado la perfección. No, Pablo en ese sentido dijo que no la había alcanzado. Una cosa hacía, proseguía la meta, seguía adelante. Se daba cuenta que tenía que continuar esta obra. Pero en este proceso tenemos la misericordia, la paciencia y por sobre todo la fidelidad de Dios a su promesa. ¿Qué le parece? ¿Usted tiene alguna falla, alguna falta? Algunos tienen, otros no. Pero bueno. Bueno, gloria a Dios por lo que no. Pero los que tenemos alguna falla, sabemos que Dios es misericordioso y paciente. No que podamos comprender que esta paciencia es una especie de indulgencia para que hagamos lo que queremos, porque ahí nos vamos a topar con una situación diferente. Ahí vamos a tener dificultades, porque cuando deliberada y voluntariamente hacemos las cosas mal en contra del Señor, seguramente vamos a recibir la retribución a esa situación. Pero cuando estamos en este proceso y nuestra vida está en ese proceso de transformación, en ese proceso de santificación, en ese proceso de cambio, en ese proceso de perfección, Dios muestra su misericordia, Dios muestra su paciencia y Dios muestra por sobre todas las cosas su fidelidad. Podemos saber que aunque estemos en la lucha y aunque estemos en la situación y aunque por momentos reconozcamos que tenemos errores y faltas, sabemos que Dios es fiel a su palabra. Amén, hermanos. Y sabemos que Él está dispuesto a mantener su palabra firme porque su fidelidad es para siempre, como dice bien la palabra del Señor. La otra cosa en la que podemos ver la fidelidad de Dios es en las pruebas. ¿Usted cree que el creyente tiene pruebas? ¿Le gustan a usted las pruebas? Cambio la pregunta. ¿Le tiene que gustar a usted ser probado por Dios? Mire, tendría que decir sí, amén. Porque dice que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Es decir, que cuando Dios nos prueba es porque en realidad está queriendo purificar nuestra vida, ¿no? Así como el oro es probado y es metido en el horno para poder quemar la escoria y de esa manera purificarlo y hacerlo más puro, de más valor, de la misma manera Dios 2x3 nos permite ser probado o nos mete en el horno. Y esto es algo que realmente es de bendición en nuestra vida.
Y esto es algo importante. Cuando leemos en la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, acerca de las pruebas, muchas veces tenemos los dos términos, y esto lo digo siempre porque a veces podemos entrar en alguna duda, ¿no? Porque a veces se menciona la prueba indistintamente con la tentación, y siempre explicamos que son a veces la misma circunstancia vista desde dos puntos distintos. Si es de parte del enemigo, el enemigo lo que hace es tratar de tentarnos para hacernos caer y para destruirnos. Y sin embargo, esa misma circunstancia a modo de prueba viene de Dios para que seamos aprobados, para que podamos resistir y para que a través de ser probados por Dios seamos fortalecidos y podamos madurar y podamos crecer en nuestra vida cristiana. ¿O no es así? La palabra del Señor habla acerca de esto. En la segunda carta, vamos a leer algún texto para que tengamos alguna ilustración. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, segunda Timoteo, capítulo en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13. Primera de Corintios 10, 13. Un texto que conocen bastante bien. ¿Lo tienen? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero, ¿qué dice? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar, De esta manera entendemos que el Señor, de alguna manera, nos va a ayudar, no dejará que no venga ninguna tentación o prueba, si es que esto Dios lo permite también, que sea más de lo que nosotros podamos resistir, porque Dios es fiel. No nos va a poner en una situación que Él sabe que nos va a derrotar, sino que nos va a estar dando la ayuda necesaria para que podamos salir de la situación, para que podamos, como bien dice la palabra acá, esa salida significa soportar. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de la paciencia, soportar triunfalmente esa situación, porque en definitiva es lo que realmente Dios hace en nuestra vida para bendición de nuestra vida. Hay un texto en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, dice, pero fiel es el Señor que os afirmará, ¿y qué más? Y guardará del mal. Dios es fiel. Dios va a mostrar su fidelidad en las circunstancias adversas de nuestra vida. ¿Usted pasa alguna vez alguna circunstancia adversa? ¿Qué piensa? Vio que cuando hablamos comúnmente decimos, bueno, la mayoría o muchos dicen, bueno, Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí, ahora Dios parece que no me está ayudando. ¿Y será de esa manera? Si somos realmente del Señor y si somos hijos de Dios y si estamos caminando en el camino del Señor, ¿a usted le parece que lo que le está aconteciendo en su vida esto está ausente de Dios, de su propósito o de que Dios pueda estar viendo qué es lo que está ocurriendo? Entonces, todas esas formas de decir, Dios me abandonó, Dios se olvidó, Dios no me quiere ayudar, es todo inexacto.
Todo esto no tiene sentido. Tenemos que entender que realmente Dios es fiel y que en medio de esa circunstancia Dios quiere obrar para bendición en nuestra vida. Y ahí es donde el creyente se tiene que afirmar. Y cuando está pasando el mal momento, tiene que darse cuenta y reconocer que Dios es fiel. Usted cuando mira a través de la Biblia los profetas, los apóstoles mismos, se han dado cuenta que ellos también pasaron por problemas, ¿o no? Ellos también pasaron por dificultades, estuvieron en situaciones difíciles. Y cuando nosotros miramos la carta a los Hebreos en el capítulo 11, donde se la llama como la galería de los héroes de la fe, porque ahí se muestran cómo pasaron dificultades. Sin embargo, Dios siempre tenía un propósito. Y cuando nombramos a los grandes hombres de Dios y vemos que pasaron por las dificultades que pasaron, sin embargo, Dios tenía un propósito y Dios fue fiel a ese propósito. Ellos debían responder al Señor, seguramente. Si yo me enojo con Dios, si me rebelo contra Dios y digo, no, Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí y me alejo de Dios, voy a estar en problemas. Pero si confío en que Dios tiene en control la situación, que esto que está ocurriendo o que me está ocurriendo no es ajeno a Dios, sino que Dios conoce y sabe y permite todo esto, yo sé que Dios es fiel. Confío en la fidelidad del Señor. ¿Confía usted en la fidelidad del Señor? ¿Alguna vez se quejó? Esa no es la mejor reacción cuando hablamos de confiar, ¿no? Si nos quejamos porque nos pasa algo. Pero tenemos que comprender que aún en las pruebas, en las dificultades, en las situaciones adversas, ahí está Dios presente. Dios no se olvidó. Dios no se dio vuelta y bueno, fue un descuido de Dios que a mí me esté pasando esto. Y empezamos con el famoso ¿por qué? Entonces, qué importante poder confiar plenamente en la fidelidad de Dios. En medio de las fallas que tenemos, porque todavía estamos en un proceso de perfeccionamiento, tenemos que confiar que Dios es fiel y es paciente. En medio de las pruebas y dificultades y adversidades que Él permite en nuestra vida, debemos confiar en Él porque Él es fiel y Él nos fortalecerá para que podamos pasarlas vencedores. Amén. Amén. Algunos dirán, bueno, a mí no me gusta que pasar por dificultades, a mí no me gusta, pero ¿sabe una cosa? Es imposible que no pasemos por dificultades. Veo que hay veces son esos evangelios que dicen, mire, usted venga al camino de Dios, no va a tener ningún problema. No le va a pasar absolutamente nada desagradable. Todo va a estar bien y todo va a ser una bendición y gloria a Dios. Yo ese evangelio no lo encuentro en la Biblia. Es más, cuando miramos a los mismos exponentes y a los mismos que Dios utilizó para poder revelar la palabra, ellos mismos pasaron por dificultades y problemas, ¿o no es así? Sí. Si estamos hablando ahora de esta carta que leemos ahora de Tesalonicenses, bueno, ¿pasó alguna, Pablo? ¿Pasó alguna adversidad? ¿Sufrió alguna situación? ¿Tuvo algunos problemas? ¿Tuvo algunas luchitas? No, él escribe y en alguna de las cartas hasta describe muy claramente que hasta había pasado luchas y cosas terribles, hasta había perdido la esperanza de conservar la vida. Pero en medio de toda esa situación, Dios no está ajeno. Usted tiene que saber que Dios está con usted y que el Señor está en control de la situación y tiene que confiar en la fidelidad de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Estará dispuesto a confiar en la fidelidad de Dios? Gloria a Dios. Podemos hablar de la fidelidad de Dios en lo que respecta a nuestra vida en relación con la santidad. En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5,
versículos 23 y 24. 5, 23 y 24. Dice así la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahora? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahí está, mire qué bueno esto, ¿no? Qué bueno esto. Muchas veces hablamos de vivir en santidad. Y a veces miramos este tema de la santidad como si fuera algo bueno, pero ¿quién va a poder vivir en santidad? Y nosotros tenemos que vivir en santidad. Nosotros somos los que hemos sido llamados a ser santos, como dice el apóstol Pablo. Hemos sido llamados a ser santos. Dios nos ha llamado con un llamamiento santo y hemos sido llamados a ser santos. Y dice la palabra que sin la santidad nadie verá al Señor. Pero en esta santidad, en esta bendición de poder vivir realmente en santidad, se muestra la fidelidad de Dios. Porque lo que dice esta palabra es importante. Fíjese que dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Usted se puede santificar a usted mismo? ¿Yo me puedo santificar? No, el que me santifica es Dios. Yo tengo que exponerme al poder santificador de su presencia. Pero Él es el que lleva adelante esa obra de santificación en mi vida y en la vida de cada uno. Y todo vuestro ser. Fíjese que aquí habla de una santidad que involucra toda nuestra naturaleza. Espíritu, alma y cuerpo, de adentro y de afuera. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama a esto, el cual, ¿qué dice? También lo hará. O sea, la parte de Él está. Él está dispuesto a que esto pueda ser una experiencia en nuestra vida. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios y buscamos de Él y permitimos que el poder de su Espíritu Santo obre en nuestra vida, Él nos santifica. Cuando usted está lleno de la presencia del Espíritu Santo, a usted no se le da por hacer alguna fechoría o por cometer algún pecado. ¿O no es así? Si quieren decir amén, díganlo, pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, ¿se le da por hacer alguna cosa mala? ¿No? ¿Tiene que hacer algún esfuerzo para resistir de hacer alguna cosa mala? No, está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que llena su corazón. El Espíritu Santo es el que llena sus pensamientos, sus sentimientos. El Espíritu Santo es el que conduce su vida, nos guía. Entonces, ahí está la cosa. Ahora, si yo permito que al alejarme del Señor y no buscar la presencia del Espíritu Santo, al tratar de vivir mi vida por las mías y ver que a lo mejor no estoy en la bendición, el Espíritu Santo no está en mí, el Espíritu Santo no está obrando, y no busco del Señor, y si no buscamos las cosas en el Señor, buscamos en los recursos de la carne. No hay otra salida. Si no buscamos a Dios, buscamos las cosas del mundo. Pero cuando estamos llenos de la gracia de Dios, no estamos viendo todo lo otro. No hace falta que nos estén diciendo o que estemos leyendo permanentemente, que estemos haciendo un gran esfuerzo para no hacer esto o aquello. Porque el Espíritu del Señor, como dice el apóstol Juan, el Espíritu que está en nosotros, el que habita en nosotros, dice, no nos deja. Y esto es algo glorioso, hermanos. Entonces, qué importante que allí se manifiesta la fidelidad de Dios. Porque cuando Él puede obrar de esta manera en nuestra vida, el creyente está resguardado.
Por eso dice la Biblia que si se cumple la palabra de que podamos estar en Él y morir a las cosas del mundo, el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Porque ¿quién es nuestro Señor? Si el pecado no se enseñorea de nosotros, ¿quién es nuestro Señor? Es Jesucristo, hermano. Él es el Señor de nuestra vida. A Él servimos, a Él adoramos, en Él somos y en Él vivimos. Entonces, la fidelidad de Dios se muestra de esta manera, de una manera muy grande, muy maravillosa, para que podamos entender que es así. Pero pastor, pero dijimos que tenemos errores y podemos cometer fallas. ¿Y qué pasa? Bueno, pero si en medio de una situación así cometemos alguna falta o algún error, la Biblia nos da la indicación. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, dígalo fuerte. Él es ¿qué? Fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué le parece? Él es fiel. Si nosotros hemos cometido un error, hemos cometido un pecado, hemos cometido una falta, pero con arrepentimiento, con dolor, tristeza por el pecado, como dice el apóstol Pablo, nos acercamos humillados al Señor y con fe confesamos y arrepentimiento nuestros pecados. Él muestra su fidelidad y nos limpia y nos santifica. ¿Qué le parece? ¿Es cierto? ¿Será cierto? ¿Será una experiencia real en el cristiano? ¿Hacemos esto cuando cometemos algún error? ¿Hacemos esto cuando hacemos algo que a Dios no le agrada y venimos al Señor con quebranto de corazón, y con humillación y con arrepentimiento y con fe, sabiendo que el Señor es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad? Dios es fiel para mantenernos de la manera que Él quiere que estemos, para que aquel día no seamos avergonzados, sino que podamos recibir al Señor para poder estar con Él para siempre. ¿Estaremos nosotros dispuestos a recibir esto? A comprender hasta dónde llega la fidelidad de Dios. No solamente fiel, y el Señor es fiel porque mire, el Señor me ayuda en esto. Mire de cuántas maneras el Señor me ayuda. Cuando estoy en las faltas, en los errores, en las pruebas, aún en la forma en que necesito santificar mi vida en la presencia de Dios, ahí está la fidelidad de Dios, manifestada a través del obrar poderoso y glorioso de su Espíritu Santo en nuestra vida. En otro aspecto en que se manifiesta la fidelidad de Dios es en sus promesas. ¿A usted le gustan las promesas de Dios? Dice que las promesas del Señor son sí y amén. Creo que es importante que podamos comprender esto. Vamos a leerlo ese texto. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer 2 versículos. 18 y 20. Segunda de Corintios, 18 y 20. ¿Lo tienen? ¿Lo quieren leer conmigo? Mas como Dios es fiel, ¿lo leen en voz alta? Segunda de Corintios, sí, 1, 18 y 20. Segunda de Corintios 1, 18 y 20. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, el 20. Porque todas las promesas de Dios en Él, sí y en Él, amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿Quién es Él? Es Cristo, es el Señor. En Él son sí
y en Él son amén por medio de Dios. Así que Dios es fiel. Dios no es sí y no, como decimos muchas veces, el tal vez, el a lo mejor, puede ser, quizá. No, 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 no. Las promesas de Dios son fieles, son verdaderas. Así que Dios es fiel a sus promesas. Y necesitamos comprender que Dios cumple sus promesas. Y si las promesas de Dios podemos decir que no se cumplen en nosotros, no es problema de Dios. Acá hay algo que nos compete a nosotros. Primeramente, podemos hablar de la fe. Dice que el que no tiene fe no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, dice la palabra, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesariamente necesitamos confiar en las promesas del Señor. Y si yo creo en las promesas del Señor para usted y para mí, en Cristo son sí y amén. Y se acabó. Pero yo todavía no lo recibí. Bueno, esperé el momento. Ahora la paciencia la tenemos que tener nosotros para esperar el tiempo de Dios o el momento que Dios tiene para poder obrar esa bendición. En la carta a los Hebreos, vamos a buscar en la carta a los Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10, 23. ¿Lo tienen? Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Ahí está. Estemos firmes, sin fluctuar, sin claudicar. Estemos firmes en la profesión o en la confesión de nuestra esperanza, porque Dios, que es el que prometió, es fiel. Tenemos que esperar y confiar en que el Señor cumplirá su palabra. El Señor es fiel a su palabra y lo dijimos hoy de una manera muy concreta. En el capítulo 11, que habla acerca de la fe, en el versículo 11, hablando de Sara, fíjese lo que dice. Por la fe también la misma Sara, esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Fíjese que la fe en la promesa de Dios y en la fidelidad de Dios, o la fidelidad de Dios a sus promesas, es contra las cosas que nosotros a veces, analizándolas humanamente, son imposibles. Dios le había prometido el Hijo, ¿o no es así? Sí. ¿Pero era posible humanamente que esto pasara? No. ¿Por qué? Porque primero ella ya estaba fuera de la edad de concebir, y si esto fuera poco, encima era estéril. O sea, no podía tener familia. Pero dice que ella creyó que era fiel aquel que le había prometido. ¿Qué le parece? Qué hermoso esto, ¿no? Esto nos muestra que la fe que tenemos que usar es una fe sobrenatural. El creer que Dios es fiel a su promesa, aun cuando lo que nos promete parece que fuera contrario a las cosas naturales o a las situaciones naturales de la vida, esto nos muestra que la fe que Dios nos da para poder creer esto es una fe sobrenatural. Ella no podía esperar eso. ¿Para qué se va a ilusionar con esto si en realidad, pero Dios se lo había prometido? Y el texto dice claramente que ella creyó, por eso es que creyó que el que le había prometido era fiel para cumplir. ¿Nosotros creemos que Dios es fiel para cumplir las promesas que nos hace en su palabra?
Ahí está. Tuvo que esperar el momento, ¿o no es así? Abraham estuvo medio apurado en un momento y no ayudó, al contrario. Porque finalmente Dios cumplió su promesa. Tal vez, si analizamos el caso, hubo algunas situaciones en el medio ahí. Hubo algunas situaciones que después les costaron lágrimas, ¿o no es así? Especialmente a Abraham le costó muchas lágrimas el haber hecho lo que se le ocurrió o lo que de alguna manera aceptó hacer. Pero Dios era fiel a su promesa y Dios, que había prometido, cumplió su promesa. ¿Usted cree que Dios cumple su promesa? ¿Usted cree que Dios es fiel a sus promesas? En la fidelidad de Dios se ve en el cumplimiento de sus promesas. Y si alguien dice, mire, pero todavía bueno, confíe en el Señor. Confiemos que el Señor es fiel a su promesa, que la fidelidad de Dios es grande, como cantamos muchas veces, y que esa fidelidad de Dios hará que en un momento determinado, que es el tiempo de Dios, esa promesa se cumpla en nuestra vida. ¿Estaremos dispuestos nosotros a esperar? ¿Estaremos dispuestos a confiar mientras esperamos en la fidelidad de Dios? Saber que realmente Dios es fiel en el cumplimiento de su promesa. Y cuando hablamos de esto quiero llegar al final, y es al hecho de que la última mención que quiero hacer es sobre la fidelidad del Señor, con respecto también a una promesa. Cuando Jesús preparó a los discípulos en las instancias finales de su vida, en el tiempo en que estaban celebrando la última cena, el Señor les dijo, ahí en Juan capítulo 14, que Él iba a ir a prepararles un lugar. Y que una vez que hubiera preparado ese lugar, iba a venir y los iba a llevar a ellos también. ¿O no es así? Sí. Una promesa. Una promesa. Una promesa. Y ¿sabe una cosa? Esa promesa todavía no se cumplió. Y esa promesa nosotros también la tenemos latente hoy nosotros, que es la promesa de la venida de Cristo. ¿Usted cree en la venida de Cristo? Claro. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, podemos leer 3 versículos que son hermosos. Uno, del 4 al 6. Apocalipsis 1, del 4 al 6. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, ¿y qué? Y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, ¿cómo lo llama? El testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué le parece? El mensaje. Sabemos que los mensajes a las 7 iglesias tienen mensajes no solamente para las iglesias literales de Asia Menor en aquel tiempo, sino que esos mensajes son reales para las iglesias de todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros hoy. Y Jesucristo es el testigo fiel, Él es el testigo fiel de todas estas cosas. Mire,
en el capítulo 19, es el último texto que vamos a leer, capítulo 19. Acá Juan ya relata en la visión celestial la venida de Cristo. Amén. Marca la venida de Cristo en su segunda venida cuando descenderá a la tierra. Capítulo 19, versículo 11. ¿Lo tienen? Y entonces dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, ¿cómo? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Bueno, hay toda una descripción acerca de Jesucristo y de las cosas que van a pasar en ese momento. Pero fíjese la aparición, la venida del Señor. Aparece el Señor, como dice la descripción que vio Juan, que se abre el cielo y dice, se ve un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel. Fíjese, fiel. Mire la importancia de este término. Se lo llaman el principio del libro de Apocalipsis, el testigo fiel. Y aquí se lo llama, el nombre fiel es el nombre de él. Fiel se llamaba fiel y verdadero. Yo digo, qué maravilloso es poder confiar en la fidelidad del Señor. ¿Usted espera la venida de Cristo? ¿Usted cree que el Señor vendrá realmente? ¿Y por qué creemos que el Señor vendrá? Porque Él es fiel a su promesa. Él es fiel a su promesa. No sabemos el tiempo. No sabemos. En su tiempo Pablo dijo, y nosotros los que hayamos quedado, y ya hace 2000 años que está mirando la raíz al pasto. ¿Vendrá el Señor en estos días? Ojalá que venga el Señor lo más rápido posible. ¿O no es así? Usted no está anhelando la venida del Señor. O hay alguno que tiene un poco de miedo. Yo siempre digo, cuando me convertí al principio, cuando hablaban de la venida de Cristo me agarraba un poco de miedo. Pero cuando pude comprender y cuando experimenté la gracia de Dios en mi vida y la llenura del Espíritu Santo, y ahí empezó a irse el miedo y a venir el ansias de pedirle al Señor que venga. Y realmente estar con la disposición en el corazón de recibir al Señor en cualquier momento y vivir nuestra vida cristiana como si el Señor viniera hoy. ¿Qué le parece? Por eso Juan exclama, después de toda esta revelación maravillosa que tuvo del libro de Apocalipsis, de todas las cosas que iban a suceder, de esa manera, ven Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen ven. Pregunto, ¿el Espíritu a quién se refiere? El Espíritu Santo. ¿Y quién es la esposa? En la iglesia, somos nosotros. El Espíritu y la iglesia dicen ven. Y termina diciendo, sí, ven, Señor Jesús. Qué maravilloso que podamos confiar. Si alguien dice, ustedes están esperando la venida del Señor, mire cuánto hace que están esperando, aún los antiguos, ya hace cuántos años y cuántos milenios. Nosotros esperamos el cumplimiento de la promesa y tenemos una esperanza viva y gloriosa en nuestros corazones porque creemos que Dios es fiel a su promesa. Y en el momento menos pensado vamos a escuchar la trompeta, porque se escuchará la trompeta, dice la palabra, y escucharemos la voz como de arcángel, y el Señor vendrá glorioso. Que el Señor nos ayude, que podamos comprender, que podamos valorar, que podamos ver la diversidad de la fidelidad de Dios mostrada en tantos aspectos que tienen que ver con nosotros, en nuestras fallas, en nuestras pruebas, en lo que hace a la santidad, en lo que hace a las promesas del Señor, para que podamos entender que la fidelidad de Dios se muestra en forma permanente en nuestra vida. No es algo que está allí, bueno, la fidelidad de Dios y está como es relativa. No, está presente en todos los aspectos de nuestra vida cristiana.
Por la fidelidad de Dios, hermano, usted está aquí, yo estoy aquí en esta noche. Gloria sea el nombre del Señor. ¿O no es así? Jeremías llegó a decir en su tiempo que por la misericordia de Dios y por su fidelidad no habían sido consumidos. Y posiblemente nosotros podríamos decir exactamente lo mismo en este tiempo, porque esa misericordia es eterna, como su fidelidad es eterna. Y así podemos hoy estar esperando el cumplimiento de todas las promesas y saber que la fidelidad de Dios nos acompañará en todas las instancias y experiencias de nuestra vida cristiana. ¿Cometimos una falla? No se olvide que Dios es fiel. Él está esperando que nos arrepintamos y que clamemos al Señor y que vayamos a Él. ¿O no es así? Claro. Somos probados o somos... Piense que Dios es fiel y que allí está la fidelidad de Dios mostrándose para ayudarnos a que podamos pasar y aprobar la prueba, para que seamos bendecidos, fortalecidos, para que podamos crecer. Para cuando hablamos de la santidad, allí está el obrar de Dios en nuestra vida para que podamos ser santificados, porque fiel es Dios, el cual también lo hará, dice la palabra. Cuando se trata de esperar en las promesas, Dios es fiel. Y cuando se trata de esperar la venida del Señor, que es la promesa más grande y gloriosa que ahora tenemos que tener presente, el Señor es fiel. Y en su fidelidad, un día los cielos se abrirán y el Señor vendrá a la tierra. Que el Señor nos ayude. ¿Estará usted dispuesto a darle gloria a Dios en esta noche por su fidelidad? A poder entender y relacionar la fidelidad de Dios, porque muchas veces cuando pasamos por alguna cosa parece que nos sentimos como que Dios está quién sabe dónde, lejos, no sentimos nada, como que Dios nos... No, Dios es fiel, la fidelidad de Dios es fiel, es constante, es eterna. Que podamos tenerlo presente y no se lo olvide, y cuando pase por alguna situación... levante los brazos y dígale, Señor, gracias por tu fidelidad. Porque yo sé que a pesar de este momento, ya sea en una falla, ya sea en una prueba, ya sea en alguna situación, en la espera del cumplimiento de una promesa, o tal vez en este proceso de santificación o lo que fuera, Dios es fiel a nuestra vida.